nosotros el secretario de Hacienda, el hombre del momento, Ángel Pantoja. ¿Cómo está usted? Saludos, gracias por la oportunidad y saludos a los que nos están viendo. Secretario, sé que tiene mucho en el plato. La reforma contributiva se está viendo de manera paralela con este alivio contributivo. Siguen las discrepancias con los números con la Junta de Control Fiscal. ¿Ya se han logrado sentar para llegar a algún tipo de consenso entre lo que la Junta les señala, que es distinto a lo que ustedes presentan en su informe como equipo fiscal? Sí, yo creo que aquí hay dos temas. Como tú bien mencionas, pues el proyecto de ley que se ha estado discutiendo ante la Asamblea Legislativa y el mecanismo alterno que se ha presentado, la resolución conjunta, para que el alivio contributivo o el beneficio contributivo los contribuyentes los puedan percibir en este ciclo contributivo. El proceso legislativo respecto al proyecto de ley, eso continúa y la información que se nos ha solicitado pues se ha sometido. Y la propia carta de la Junta de Supervisión Fiscal la semana pasada pues plantea que se van a insertar en el proceso. Hay una apertura y un reconocimiento de que algo hay que hacer para la clase trabajadora en Puerto Rico, de manera que se le pueda reducir esa carga contributiva y ese proceso va a continuar. Y nosotros pues nos estamos enfocando también en el ciclo contributivo que comenzó el pasado lunes y en el proceso de la resolución conjunta de establecer ya con la Junta de Supervisión Fiscal el financiamiento para dar ese beneficio en este ciclo contributivo. Este cheque de alivio contributivo requiere, según la sección 204 de promesa, que ustedes envíen una certificación de fondos a la Junta. ¿Eso ya pasó? De parte del Departamento de Hacienda, ya nosotros hemos provisto la información para la Junta de Supervisión Fiscal de dónde nosotros entendemos se puede financiar esto. Y eso está en el trámite, pero ya de parte del Departamento de Hacienda se... Y cuando usted me dice de parte del Departamento de Hacienda, ¿hay otro departamento que falte porque someta alguna cosa? ¿O ya se supone que la bola está en la cancha de la Junta? Es un trámite ante la Junta, pero la información y los planteamientos de dónde se puede financiar este alivio contributivo para este ciclo contributivo ya se le ha planteado a la Junta. Es un asunto de que el proceso de la certificación de la 204 y ellos pues hacer su análisis correspondiente, pues eso está en curso, pero hemos tenido unas reuniones bien productivas y yo creo que pues ese proceso va a culminar pronto. Cuando llegó el informe de ustedes como equipo fiscal, el que solicitó la legislatura, había una discrepancia particularmente en el tema de la exención de los paneles solares, que originalmente ustedes calcularon en 18 millones y en este informe salen 165 millones. ¿Cómo ocurre que se dé una discrepancia tan abismal? Mira, cuando nosotros miramos esos números del informe de gasto tributario, pues esos son los datos que surgen de ese informe que el Departamento de Hacienda publica todos los años. Y hay un elemento de estimación, pero fuimos más allá. Fuimos más específicamente a la data que surge de las planillas de IBU y ese es el pasado. Lo que se planteó en el requerimiento es cuál ha sido el comportamiento en años pasados respecto a esa exención. Las cantidades que se han importado de esos equipos solares en los pasados 3 años, pues, y eso fue lo que se hizo disponible a la Asamblea Legislativa como parte del requerimiento y pues hay una digamos, una información un poco más granular en ese proceso. ¿Qué nosotros estamos mirando? El comportamiento que ha visto en años recientes de la importación de los equipos solares, pues se disparó. Claro, en años y en pasados. la medida en que el sistema eléctrico continúe como va, la gente va a querer seguir adquiriéndolo. Y eso se da por un sinnúmero de factores. Los incentivos a nivel federal que estaban disponibles para este tipo de inversión, cosa que ha cambiado, la política pública a nivel federal ha cambiado. Así que no, se cancelaron sobre 700 millones entre 350 y 365 después. Sí, y entonces cuando vamos a determinar una fuente de recaudo de cara al futuro, pues tenemos que tomar en consideración cuál va a ser el cambio en comportamiento que va a sufrir esa industria o ese sector a base de todos esos factores, que la política pública a nivel federal cambió, que el ritmo tan acelerado en años pasados quizás no va a ser el mismo de cara al futuro, así que hay que ser un poco conservador en ese análisis porque no podemos dar por sentado de que el mismo comportamiento que se ha visto en años pasados va a ser el mismo constante de cara al futuro. Pero el proceso legislativo de eso se trata, de intercambiar esta información, acoger cualquier recomendación o planteamiento que tengan los legisladores y para eso estamos trabajando en conjunto con ellos. Secretario, usted está en una posición, por lo menos si abrimos el periódico de hoy, que parece estar bien difícil. Le digo cuál es mi preocupación. Usted abre el periódico y dice que se han moderado los números de turismo. Después del despunte de la residencia, que esos números han vuelto a sus niveles regulares. Hablamos del riesgo fiscal de Medicaid, que se aproxima en 2 años. Estamos hablando de que podría representar hasta 3.700 millones, aunque si se hace el trabajo no debería ser así. Estamos hablando de que la Junta al menos dice que los recaudos van a disminuir. Y encima de eso tenemos este alivio contributivo que se quiere otorgar. Con todas esas condiciones,
¿Cómo usted se siente con respecto a utilizar las reservas que tenemos de recaudos para otorgar este cheque en este momento? Mira, nosotros hemos planteado, lo que yo he planteado y he verbalizado es que nosotros no estamos descansando en esos excesos por las proyecciones de recaudos y de ingresos, porque ciertamente un año puede que excedamos las proyecciones por una cantidad y otro año puede que no sea así. Pero lo que sí estamos viendo y lo que se ha visto y se refleja también en los estados financieros auditados y los datos que se reflejan en ese estado financiero es que hay un espacio entre lo que se ingresa y lo que se gasta para poder implementar alivios contributivos a la gente. Ahora bien, en cuanto a proyecciones económicas, durante el día de ayer estuvimos en un simposio con la Junta de Supervisión Fiscal y distintos economistas donde se planteó cuáles son las distintas perspectivas de cara al futuro. Y ciertamente proyecciones son proyecciones. Por ejemplo, año fiscal 2025, que culminó el año pasado, el 30 de junio del 2025, se proyectaba, o la Junta proyectaba, que iba a haber un decrecimiento de un menos 0.8%. Lo que resultó fue que hubo un crecimiento de 0.4%. Así que es un asunto de mantenernos monitoreando cuál es la actividad económica que se está dando en la isla, y proyecciones van a ser proyecciones, es cuestión de estar pendientes a todo ese comportamiento. O sea, que usted está confiado en que los recaudos van a ser lo que han proyectado. Bueno, a la fecha de hoy, al cierre del mes de diciembre de este año fiscal corriente, el departamento ha reportado que estamos por encima de la proyección unos 130 millones de dólares. Ciertamente ahora empieza nuestro ciclo contributivo, que son unos meses quizás un poco más activos y un poco más acelerados en términos de recaudo. Así que yo no me cabe la menor duda que en términos de la proyección de ingresos, al cierre del año fiscal nosotros vamos a estar por encima de la proyección. Pero no estamos descansando en eso solamente. El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto también ha encaminado un plan de trabajo. Nosotros. Lo sé. Y ha encaminado un plan de trabajo para no solamente descansar de ese comportamiento en los ingresos, sino de hacer una mejor planificación presupuestaria, de manera que se le pueda dar paso a estos alivios contributivos. Secretario, esta pregunta que le voy a hacer, yo sé que no está completamente en sus manos porque tiene mucho que ver con política pública, pero ¿no es frustrante usted buscar mayores recaudos y mayores ahorros y que por otro lado tener a los legisladores inventando cuánto proyecto hay, a los alcaldes inventando cuánto proyecto hay, al Ejecutivo inventando cuánto proyecto hay? Entonces lo que ustedes recaudan o ahorran, por otro lado lo despilfarran. No hay un recorte en el gasto público, nadie tiene la voluntad de sentarse y decir, estamos gastando demasiado. Yo creo que hay una apertura a ese proceso presupuestario, por ejemplo, de cara al próximo año fiscal 2027, y creo que el presidente de la Cámara ha abordado sobre ese tema también, de que en este proceso presupuestario, pues nos adentremos un poco en dónde podemos hacer una mejor gestión de planificar ese presupuesto y pues donde haya ahorros, pues poder maximizarlos. Pero mi trabajo es estar disponible y dar las recomendaciones a la Asamblea Legislativa, y es parte del proceso democrático, así que el Departamento de Hacienda siempre va a estar disponible para colaborar con la Asamblea Legislativa. Secretario, antes que se me vaya, para los que están en su casa todavía con la incertidumbre, ¿el alivio contributivo va o no va? Yo estoy confiado que se va a dar. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Le daremos seguimiento a ese asunto. Bueno, a unos que